Bienvenidos a un nuevo video de GeoGebra Tutoriales. En esta ocasión lo que vamos a realizar es el archivo que estamos viendo en pantalla. Entonces la idea es tomar cualquier función y hacer que una mano simule que la está dibujando. Entonces para eso primero vamos a ver una parte teórica que es muy corta y muy fácil, y después vamos a mirar cómo se construye el archivo en GeoGebra. Entonces por ahora empecemos. Funciones animadas en GeoGebra 6. Entonces, para este video he escogido nuevamente GeoGebra 6 para hacer las animaciones. Entonces vamos a considerar las siguientes cosas. Entonces, dada una función definida en un intervalo cerrado de los reales, cuyo recorrido está en los reales también, definida por y igual a f de x, entonces vamos a considerar el conjunto graph de f, que es el gráfico de la función, que son todos los pares ordenados de R2 o del plano, tales que y es igual a f de x. En resumen, el gráfico de f son los pares ordenados x como f de x, tales que x pertenece al intervalo cerrado AB, pues porque definí la función en un cerrado. Entonces ahora, a modo de ejemplo, voy a considerar la siguiente función. Entonces considérese f como la función que va del intervalo cerrado de menos pi a pi, definida por y igual a seno de x. Entonces, el gráfico de f son los pares ordenados x, f de x, o también x, seno de x, en donde x está en el intervalo cerrado menos pi a pi. Seguido de esto, entonces se va a considerar lo siguiente. Se va a considerar el siguiente conjunto, que es el conjunto de los pares ordenados x, seno de x más h, y h es cualquier real. En particular, pues cuando h es 0, ese conjunto consigue con el gráfico de la función f de x igual seno de x. Y ese conjunto es una traslación vertical del gráfico de la función original que estaba planteando anteriormente, que es seno de x. Entonces, la traslación va a ser un hecho muy importante que voy a considerar en la construcción del archivo de GeoGebra. Entonces vamos ahora a mirar cómo se hace el archivo en GeoGebra. Entonces vamos a empezar con la construcción del archivo. Lo primero que voy a poner es una función cualquiera f de x en la casilla de entrada. Entonces voy a poner f de x igual a seno de x, que es la función que yo puse de ejemplo. Entonces, seno de x y damos enter. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es restringir la función a un intervalo cerrado. Entonces, para eso lo que voy a hacer es un deslizador. Doy clic en la pantalla y le voy a poner al deslizador el nombre n. Entonces, mi intervalo de restricción va a ser desde menos 7 hasta 7, y le voy a poner un incremento mínimo de 0.01. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Cuando creo el deslizador, ese deslizador me va a hacer la labor de intervalo. Entonces mi intervalo va a ser de menos 7 hasta 7. ¿Para qué quiero eso? Pues precisamente para mirar el gráfico de la función en ese intervalo. Entonces lo siguiente que voy a hacer un punto A, y ese punto A lo voy a definir como n, que es el nombre del deslizador, coma f de n. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahí? Se está haciendo el gráfico de la función seno de x restringida al intervalo de menos 7 a 7. Entonces doy enter. Entonces acá, como pueden ver, se me creó un punto A. Lo voy a modificar, entonces le voy a poner configuración, le voy a poner el color, un color morado, le voy a poner el grosor del punto, lo voy a poner en 7 y cierro. Entonces, ¿qué sucede con ese punto? Cuando yo muevo al deslizador n, entonces el punto se mueve por encima de la función seno entre menos 7 y 7. Entonces, seguido de eso, vamos a hacer una casilla de entrada. Entonces vamos aquí a la barra, damos en casilla de entrada, hacemos clic sobre la pantalla y en rótulo le voy a poner la palabra función. Y en objeto vinculado voy a vincular
a f de x igual a seno de x y doy OK. Entonces vamos a decorar eso, vamos a dar configuración, texto, tamaño del texto grande y vamos a ponerle color rojo. Y aquí en estilo, en donde dice longitud de la casilla de entrada, la voy a poner un poco más corta. Y pues evidentemente cierro. Entonces, ¿qué sucede acá con esta casilla de entrada? Entonces acá yo puedo digitar lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, si yo modifico seno de x por 7 seno de x y doy enter, pues la función se me modifica, pero al mover el deslizador, el punto sigue estando sobre la nueva función. Es más, yo lo puedo cambiar por, digamos, x menos 2. Y al mover el deslizador, pues el punto se va a mover sobre la recta en el intervalo de menos 7 hasta 7. Entonces retomemos la original. Entonces voy a poner 4 seno de x. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, al igual que en la parte teórica que ya se mostró, voy a hacer una traslación de esa función, 2 unidades hacia arriba y una unidad hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces voy a llamar un punto M. Ese punto lo voy a llamar n, f de n. Y a ese punto, y al f de n le voy a sumar 2. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Entonces estoy trasladando el gráfico de la función 4 seno de x o cualquier función que yo quiera poner acá en la casilla de entrada. Entonces la estoy desplazando 2 unidades hacia arriba. Entonces voy a dar enter. Entonces miren que se me creó el punto M. Entonces ese punto M, si yo lo muevo, se mueve de igual forma que A, pero 2 unidades arriba de la función. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con un punto N. Entonces voy a crear el punto N igual. Entonces voy a hacer N minúscula, coma F de N, pero le voy a restar 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy trasladando el gráfico de la función 4 seno de x verticalmente una unidad hacia abajo respecto de la original. Entonces doy enter y se me crea el punto N. Entonces, cuando yo muevo, entonces efectivamente se están moviendo todos los puntos. Entonces voy a activar aquí voy a dar clic derecho sobre el punto A y le voy a dar mostrar el rastro. Entonces cuando yo mueva el deslizador, pues me va a quedar el rastro del punto A. Entonces eso es lo que en el video que yo mostré al principio, entonces eso es lo que se pretende. Entonces vamos hasta ahí. Entonces ahora viene pues como la parte importante. Voy a insertar una imagen. Entonces voy a darle acá exportar imagen y selecciono una imagen. Entonces la selección de la imagen que voy a hacer es una manito. Entonces voy a ponerle abrir y le doy OK. Entonces esta es la mano que va a hacer el dibujo de la función. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a darle clic derecho a la imagen y me voy a configuración. En configuración voy a la pestaña que dice posición. Entonces, en la esquina 4 voy a poner al punto M. En la esquina 1 voy a poner el punto N. Y la esquina 2 no le voy a dejar nada. Y le voy a dar enter. Y cierro. Entonces acá lo que yo hice fue lo siguiente. Entonces voy a hacer acá algo de zoom. Entonces lo que yo hice, a la imagen, lo que le asigné fue a la esquina superior izquierda le asigné el punto M. Y a la esquina inferior izquierda le asigné el punto N. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo mueva el deslizador, el punto A se mueve encima de, obviamente, la función 4 seno de x y el punto M se me mueve igual, pero una distancia hacia arriba y otra distancia hacia abajo vertical. Entonces lo que está haciendo es que la imagen se mueve como si estuviera dibujando la gráfica. Entonces voy a quitar el rastro de A
y voy a mover acá. Entonces lo siguiente es, me quedan dos puntos al aire, los voy a borrar, que son el punto B y el punto C. Entonces voy a borrar el punto B y voy a borrar el punto C. Entonces ahora lo que voy a hacer es ocultar a M y a N. Entonces hacemos suma acá y le voy a dar clic derecho sobre el deslizador y le voy a dar animación. Entonces, como pueden ver ahí, la manito está recorriendo toda la función. Y ahora simplemente consiste en ocultar la función original y activar el rastro del punto A. Entonces vamos a hacer eso. Entonces voy a activar el rastro del punto A. Voy a quitarle la etiqueta A y voy a ocultar la función. Entonces cuando le doy play, entonces evidentemente la manita me está dibujando la función 4 seno de x. Entonces voy a pausarla. Si yo cambio acá la función por la que yo quiera, por ejemplo, vamos a poner, qué sé yo, tangente inversa. Entonces sería la arcotangente de x. Entonces doy enter y voy a ir aquí al menú y en vista voy a darle actualizar vistas, limpiar el rastro. Entonces voy a darle play al deslizador y evidentemente la manita me está dibujando la función arcotangente de x en el intervalo de menos 7 a 7. Entonces al igual que en un video anterior que se hizo, entonces voy a asignar botones para manejar más fácil las animaciones y el rastro del punto. Entonces lo primero que voy a hacer es hacer un botón para play. Entonces voy a botón, doy clic en la pantalla y en el guión voy a poner inicia animación. Y es importante poner la tilde en animación o si no el comando no funciona. Abro paréntesis, entonces voy a animar ¿qué objeto? Entonces mi objeto va a ser acá N y le voy a dar la palabra true y voy a dar OK. Entonces se me genera un botón, a ese botón le voy a cambiar el icono. Entonces voy a estilo, elegir desde archivo y voy a seleccionar un botón para play. Entonces acá yo ya tengo mis botones. Cierro. Y acá el botón play lo que hace es, al oprimirlo, empieza la animación. Entonces en el video que yo subí anteriormente explico cómo construir los botones de forma detallada. Entonces ahora vamos a hacer un video de pausa. Entonces botón, le ponemos lo mismo, inicia animación. Entonces del deslizador N y falso. OK. Le voy a cambiar el icono, configuración, estilo, icono, entonces el botón es pausa. Ahora va a ser un botón para stop. Stop, hacemos lo mismo, escribimos inicia animación del deslizador N, falso, y voy a poner que N sea igual a menos 7, que es donde inicia mi deslizador. Entonces voy a poner OK. Quito la sujetación, cambio el icono y voy a ponerle el icono de stop. Listo, entonces acá ya quedaron tres botones. Quedó el botón de play, el botón de pausa y el botón de stop. Entonces cuando yo doy play, empieza a dibujar la mano la función. Cuando yo doy pausa, pausa en el momento donde quedó. Cuando yo doy stop, se reinicia el deslizador desde menos 7 porque en la sentencia yo puse que n fuera igual a menos 7. Ahora voy a poner un botón para activar el rastro
y otro botón para desactivar el rastro. Entonces lo que voy a hacer acá es irme a botón, hago clic, entonces escribo la sentencia rastro, abro paréntesis. ¿Quién es el que me está generando rastro? El punto A. Entonces voy a poner el punto A, voy a poner true. Entonces cuando yo pongo rastro, pongo el punto y pongo true, lo que pasa es que el rastro se me activa. Entonces doy OK. Quito la sujetación, configuración y voy a cambiar el icono. Entonces voy a poner acá el que puse en el video pasado, el checkmark. Abrir, cancela. Entonces ese es el del rastro. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá play, pues el rastro ya está activado, entonces necesito hacer un botón para desactivar el rastro. Entonces vamos a hacer un botón para desactivar el rastro. Entonces escribimos rastro, abrimos paréntesis, escribimos el punto A, que es el botón al que le asigné el rastro, y le pongo falso. Doy OK. Nuevamente voy a cambiar el icono. Voy a estilo y voy a poner acá un icono, una X que tengo por acá. Acá está. Abrir. Y acá. Entonces lo que pasa es que ese botón, cuando yo pongo play, entonces la función se está moviendo sin rastro. Cuando yo oprimo el chulito se me activa el rastro. Y cuando yo oprimo la X se me desactiva el rastro. Entonces ahora lo único que me resta es hacer otro botón para limpiar el rastro. Entonces ese botón es de la siguiente forma. Entonces abrimos un botón y aquí en guión script escribimos lo siguiente. Entonces escribimos zoom acerca y entre paréntesis ponemos el número 1 y doy OK. Nuevamente quito que el objeto no esté sujetado, configuración, y voy a cambiar el icono. Entonces el icono le voy a poner un borrador. Entonces doy en abrir, cancela y pongo acá. Entonces, digamos, cuando yo le dé activar el rastro y oprima el botón de borrador, pues se me va a borrar automáticamente el rastro. Entonces, esos botones los voy a colocar en los comentarios en un archivo .rar. Y en el video que dice rotación en GeoGebra está una explicación detallada de cómo hacer cada uno de los botones, por si en este video no se entendió, y además hay un PDF en donde están escritas las sentencias. Entonces, por último, voy a cambiar la función por cualquier otra función. Entonces vamos a poner la función, por ejemplo, secante de X. Vamos a borrar el rastro y vamos a que empiece desde 7. Entonces miren que está graficando la función. Obviamente acá los puntos están discontinuos, pero esos puntos dependen de la velocidad del deslizador. Entonces vamos a mirar cómo nos grafica, digamos, tangente. Entonces tangente también nos quedan puntos discontinuos, pues debido a la velocidad del deslizador. Si yo disminuyo la velocidad del deslizador, entonces pues los puntos ya deben quedar un poco más pegaditos. Entonces vamos a darle stop, clic derecho sobre el deslizador, configuración, y acá en donde dice velocidad, entonces le damos a velocidad de 0.5, por ejemplo. Miremos a ver cómo queda ahora la gráfica. Entonces damos play. Y pues no queda pues muy bien dibujada, pero funciona. Miremos cómo queda con otras. Por ejemplo, pongamos, qué sé yo, vamos a poner coseno, 3 coseno de X. Entonces damos stop, borramos el rastro y ponemos play. Y pues esa función sí es un poco más fácil de dibujar, entonces obviamente los puntos ya quedan menos separados. Entonces eso fue todo, espero que se suscriban al canal y comenten. Muchas gracias, hasta un próximo video.